Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal, biosónicos? Vengo con la segunda parte de nuestra entrevista con Ana Elena. Ahora sí vamos a hablar de canales iónicos de pulpos hacia el final. Recuerden que estamos construyendo todo un bagaje de conocimiento sobre canales iónicos para poder entender cómo es que funcionan en pulpos y cómo es que los usan. Pero antes, pues les recuerdo que este es su espacio de biología y que tenemos nuestro blog, que nuestra editora es Lucifer Asa. Tenemos a Depresión Sináptica, que nos ayuda a crear contenido y también para pues, crear los promocionales que ven en redes sociales. Hay link en nuestra astrofísica y la página web que está sostenida por el Chompita, que está por aquí alrededor mío, se está riendo y se escucha, creo que ahí se van a escuchar al fondo. Hola Chompita, tío, hola. Hola. Y también quiero saludar rápidamente abrir Twitter para saludar al azar a varias personas. Tenemos a Dragón Senpai, a Titi Viajera, a Sai, la Vira Loca y a Mario, que los vi por ahí en Twitter. Para no alargar mucho esto, pues vamos con la entrevista. Corre cinta. Y bueno, entonces volvemos a que tenemos receptores de frío, receptores de calor, TRPV1, TRPV2 y después tenemos el receptor de frío, El TRPM8, TRPM8. Y que dices que nadie sabe cómo funciona. Presiento que por ahí hay cosas de biología cuántica, por eso nadie ha descubierto cómo funciona. Algo de puede confirmación. ser, ¿eh? Es que es como tú dices, o sea, lo que han hecho, en términos generales, obviamente lo que se les ocurrió fue, pues si ya tengo el canal frío y el canal caliente, pues los voy a mutar, ¿no? O sea, voy a empezar a partir las proteínas e intercambiar segmentos. Entonces, si yo veo que ahora el frío se activa por calor y viceversa, pues ya encontré como que la estructura, ¿no? Entonces, han hecho eso, esa ha sido como la estrategia principal, pero como mencionábamos antes, pues obviamente alguien publica así de, no, pues ya encontré que tal segmento de la proteína es cómo funciona. 2 años después, no, pues ¿qué crees? Yo repetí eso y no me salió lo mismo que a ti. Entonces, no funciona. Entonces, no es que no se sepa, sino es que hay mucha polémica. O sea, no ha habido alguien que sepa. No hay consenso. Ajá, no hay consenso. Pero pues se ha hecho muchísima investigación alrededor de eso. Porque pues sí está súper interesante, ¿no? Cómo una proteína puede responder a temperatura. Y, o sea, y además selectivamente, o sea, no solo a temperatura en general, sino a calor o a frío. Entonces, es algo muy bonito que, bueno, yo nunca trabajé en esa parte, pero es muy interesante. Y algo que quería decir sobre el TRPM8 es que ese es M porque se activa por... Bueno, no es M por eso, pero el TRPM8 se activa por mentol. Entonces, el mentol, así como el Por eso te enfría el mentol. Ajá, exacto, por eso sientes fresco cuando comes mentol. Entonces, está muy bonito todo esto. Entonces, ahora veré como el mentol como el antagonista del chile. Pero no creo que sea buena idea que si estás enchilado como el mentol. No creo. Así alguien está en casa y quiere... No hagan esto en casa. No hagan eso en casa. Le vas a decir coman chile y después mentol a ver qué pasa. Pero bueno, si lo hacen, pero no nos responsabilizamos por lo que pueda pasar. Háganlo por amor a la ciencia. Que sí, de hecho, bueno, lo que yo sí trabajé del TRPV1 fue que caracterizamos a un inhibidor del canal. Entonces, así como la capsaicina lo activa y te enchilas, nosotros vimos que el ácido oleico puede inhibir al canal. Y bueno, trabajamos en todo eso, determinamos el efecto y luego algo que hicimos, pues casi como curiosidad, fue ver entonces así tal cual, pues si primero como me enchilo y pongo ácido oleico, se me va a quitar lo enchilado. Ácido oleico que es aceite, ¿no? Ajá, o sea, es está aceite presente de en el oliva. aceite. Entonces, si te enchilabas primero y luego nos poníamos aceite de oliva, no funcionaba. Pero si lo hacías al revés, o sea, si primero te echabas una cucharada de aceite de oliva, luego mordías un chile, no sentías nada. ¿En serio? Tiene sentido, ¿no? Porque una vez que el chile, bueno, que la capsaicina ya se pegó al receptor, es como que pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero el ácido oleico puede como evitar que se pegue la capsaicina, ¿no? Sí, y aparte,
también lo bonito de ese proyecto del ácido oleico fue que descubrimos que se estaba pegando el inhibidor al mismo sitio de la capsaicina. Ujú. Entonces como que tenía sentido primero que te pusieras el oleico, entonces ese sitio ya era ocupado y ahora la capsaicina ya no podía llegar. Ajá. Entonces en tacos así muy grasosos ya hay que ponerle más chile para que pique. Sí, 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 pero exacto. está bien gracioso porque me los imagino en el laboratorio así de, a ver, cómete aceite, a ver, come. Sí, era muy gracioso porque aparte, bueno, yo hice la licenciatura con la doctora Tamara Rosenbaum en el Instituto de Fisiología y cuando estábamos haciendo esto, pues estábamos todos emocionados y la doctora también, ¿no? Entonces íbamos, decía, no, vamos a tal laboratorio, tenemos que ver que a él también le pase lo mismo. Entonces íbamos con sus colegas también a enchilarlos. Era muy padre. Me Y imagino en los otros lados, ahí vienen los del chile, escóndanse. sí, cierra todo, no estamos. Sí, eran buenos recuerdos. Y entonces en eso trabajé en la licenciatura, en el TRPV1. Luego en la maestría fui a estudiar otro canal que es el TRPV4. Se me hace algo muy intenso como para estudiarlo desde la licenciatura. Sí, Sí, ¿te costó algo de trabajo? algo. ¿O fue como, sí, esto lo domino perfectamente? No, me costó muchísimo trabajo porque, como te decía, pues en la licenciatura la verdad es que esta parte creo que la ignoran mucho. Porque echa mucha mano de la física. O sea, los canales iónicos se estudian en el área de la biofísica debido a que pues es corriente, ¿no? Están dejando de pasar corriente, entonces electricidad, corriente, lo puedes modelar, lo puedes estudiar con modelos físicos. Entonces ahí te tienes que meter en mucho de física, tienes que echar mucha mano de, pues sí, entender cosas que nunca estudié. Entonces ahí se habla del potencial de Nernst, el potencial de equilibrio de la membrana, etcétera, ¿no? Que pues, bueno, no sé, en mis clases como que fue un tema que no se ve muy a profundidad. Sí, porque recuerdo que llegué a ver potencial de Nernst, potencial de acción, pero lo vi en clases de física, ¿no? Nunca lo vi en Sí, biología. exacto. Ligeramente lo mencionan por ahí en fisiología, pero lo vi más a detalle en física. Exacto, a mí me pasó igual, entonces pues sí llevaba esa carencia y ya que llegué al laboratorio fue así como de, ay no, Dios mío, ¿qué hice? Pero no, ya que te puedes estudiarlo, pues es muy bonito, ¿no? Entender como, o sea, creo que no siempre pasa en biología, como que tenerlo medido, no sé, como que poder saber, si yo le muevo tanta la concentración de esto, me va a originar un potencial de tanto. Ponerle números y hacerlo más predictiva también. Exacto, más predictivo. Entonces, ese lado es bonito, me pareció muy interesante, pero sí fue algo complicado. Y a la Sí. fecha sigo así. Y entonces dijiste, bueno, ya le invertí tanta energía mental, vamos a seguirlo en la maestría. Así es. Dije, continuemos pues. Sí, ya estamos aquí, ya que... Sí, ya que... Y sí, pero en la maestría ya no trabajé al B1, trabajé a un canal hermano, que es el B4. Y el B4, pues, se sabe muy poco de ese canal. Entonces era lo padre del proyecto, que íbamos a empezar apenas a caracterizar ciertos Y aspectos. una pregunta, ¿cuántos son? ¿O no se sabe todavía? ¿B1, B2, B3, B4, B...? En la familia B llegan hasta el B6. Okay. RP B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y todos hacen cosas similares de percibir calor. No todos. Fíjate que los que sí responden por temperatura son B1, B2 y creo que B3 y B4. Nada más. Pero B1 y B2 responden a temperaturas mayores de 40 grados, o sea, calor. Y B3 y B4 responden como a 27 grados centígrados, más o menos. Lo tibiecito. Lo tibiecito. Y entonces sí, no todos. B5 y B6 me parece que no. Y el que mencionábamos al principio, el M8. Hay otro que es el A1, que también responde a frío. Pero sí, no todos.
como que lo han perdido o otros lo ganaron, quién sabe. Y ya, entonces pues en eso trabajé maestría. Caracterizamos un agonista del canal, es decir, algo que pudiera activarlo, porque te digo, casi no se sabe. De manera endógena, casi no se conoce qué pueden activar estos canales. Entonces, mi trabajo de maestría fue caracterizar un lípido que era capaz de activar este canal, al B4. Pues en eso hice la maestría y finalmente ya dejé a los TRPs. Y ahora me mudé a otra familia de canales que se llaman TMEM16. ¿Cómo es? ¿TM16? TMEM16. TMEM16. Ajá. ¿Y qué hacen esos? Bueno, los TMEM16 son como el otro lado, el lado oscuro, porque TRPs son ejemplos de canales catiónicos. Y como les decía también, pues se parecen mucho a los activos por voltaje, que son los que más se conocen. Estos otros, los TMEM16, son aniónicos. Entonces no se parecen casi nada a lo que se considera como canon, que son los activos por voltaje. Entonces, pues por ese lado me llamaron muchísimo la atención, porque dije, wow, están rarísimos. Y si no los activa el voltaje, ¿qué los activa? Estos canales se activan por calcio. El TMEM16A, aunque también por voltaje. Se activan por los dos, por voltaje y por calcio. Okay. Y son muy bonitos. La gracia que tienen es que algunos de los miembros de la familia sí son solamente canales, pero hay otros proteínas de esta familia que funcionan como escramblasas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá, fue lo mismo que yo dije, ¿qué es eso? Me encanta la molecular que te avienta nombres así. Sí, ¿verdad? Escramblasa. Que bueno, hay que saber un poco de inglés, ¿no? Para tratar de dilucidar qué quiere decir. Sí, bastante, porque ese scrambling viene de escramblasa del scrambling. Entonces, que lo que hacen es que están transportando los lípidos a través de las dos capas de la membrana. Uh-huh. Entonces, pues recordemos que la membrana está hecha de fosfolípidos que tienen una cabeza que tiene carga. Entonces, pues imagínate, para pasar algo que tiene carga a través de la membrana, pues obviamente la naturaleza usó lo que ya tenía, ¿no? Que era pues un poro. Entonces los poros están haciendo lo mismo, pasar cosas cargadas. Entonces ahora lo que están haciendo las escramblasas es pasar esa cabeza cargada, pero al otro lado de la membrana. Entonces eso es lo bonito de estas familias, como que tienen no solo canales iónicos, sino también estas otras que son escramblasas. Y pues sí, también se activan por temperatura, pero eso no está muy bien estudiado tampoco. Pero sí, es muy bonito. Y mi proyecto del doctorado es ahora trabajar sobre esta familia, sobre el TMEM16A, que ese es un canal aniónico. Y lo que queremos hacer es caracterizar cómo es que se puede activar por un fosfolípido de membrana que se llama el PIP2. Uh-huh. ¿Y cómo se activa mediante este lípido? Pero eso dices que es activación endógena, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿es como autorregulación de la célula? Sí, exacto. Pues sí, dependiendo del estado metabólico de la célula, principalmente, va a estar o no va a estar presente este lípido. Y eso, pues entonces, va a desencadenar ciertas activaciones o que no se active, y toda la cascada de señalización que involucra que se active el canal. Por ejemplo, creo que queda un poco más claro con lo que les mencionaba de mi trabajo de maestría. El TRPV1, un activador endógeno muy importante de él, es un fosfolípido que se llama LPA. Entonces, el LPA es un tipo de lípido que solamente, o que aumenta muchísimo su concentración
cuando hay procesos como tipo, por ejemplo, en cáncer. En cáncer se ha encontrado que aumenta muchísimo la concentración del LPA. En las células cancerígenas. En las células cancerígenas. Entonces, se ha visto, o bueno, más bien en el laboratorio, lo que descubrieron es que el LPA puede activar el canal B1. Entonces, al activarlo, está regulando procesos de dolor durante el cáncer. Entonces, pues sí, dependiendo de qué estado tenga la célula, entonces estos lípidos funcionan como activador o no. Y dependiendo de su estado pues, fisiológico. Sí, la regulación molecular de esas cosas es bastante compleja. Sí, bastante compleja. Y es parte de lo bonito. Sí, y me había surgido otra duda antes de seguir, porque estamos hablando de canales que se activan con voltaje y así, pero ¿de dónde viene el voltaje? Viene de otras células que tienen potencial de acción, ¿no? O sea, ¿están como comunicándose con otras células? ¿O puede venir el voltaje del medio? Ah, bueno. Pues las células, el voltaje viene de que la membrana, como mencioné al principio, los iones no pueden atravesar la membrana simplemente así, porque la membrana actúa aislándolos. Entonces, al aislar dos soluciones con partícula cargada, pues lo que estás generando es un voltaje. Ajá. O sea, siempre que haces eso, que logras separar a dos soluciones con carga o sí, dos cargas, al separarlas estás generando una diferencia de voltaje y ese es un potencial. Entonces todas las membranas, por simplemente ser membrana, tienen un voltaje de membrana. Entonces se genera por ellas mismas. Y entonces, dependiendo cómo puede cambiar este voltaje, puede cambiar según las concentraciones de los iones. Y así es como entonces se puede generar el potencial de acción. Entonces los canales son capaces de responder a estos estímulos o estos cambios en el voltaje. Entonces, pensemos, por ejemplo, se activa un canal de sodio. Entonces, al activarse el canal de sodio, vamos entonces a permitir la entrada de sodio a la célula. Al estar generando esto, al estar entonces aumentando cargas positivas dentro de la célula, ahí decimos que se va a despolarizar. Ajá, porque generalmente el interior de la célula es más negativo. Entonces estás dejando entrar carga positiva, vas a cambiar el potencial, vas a cambiar el voltaje, la membrana se despolariza y a este estímulo de despolarización se activan más y más canales. Entonces, se despolariza porque queda positivo afuera y positivo adentro, entonces no hay como esta diferencia de cargas, ¿no? Ajá, y luego entonces posteriormente para repolarizar a la célula actúan los canales de potasio. Entonces se abren los canales de potasio y se va a permitir entonces que salga carga positiva, entonces volvemos a encontrarnos un poco más en el equilibrio. O bueno, como estábamos al inicio. Uh-huh. Y ahí también es muy importante mencionar a las bombas. Uh-huh. Pues estaba pensando en eso. Ajá. Las bombas, generalmente, bueno, el ejemplo más típico es la bomba sodio-potasio. Entonces, las bombas también ayudan a mantener el gradiente. Es decir, que siga siempre habiendo más sodio afuera y más potasio adentro. Entonces, de eso se cargan las bombas, el transporte activo. Uh-huh. Sí, porque las bombas lo que hacen es ir en contra del gradiente, ¿no? Entonces necesita energía para hacerlo. Exacto. Sí, y estábamos hablando del inicio porque me surgió la duda de las bombas también mueven iones y así, ¿no? Entonces, ¿tienen relación con los canales iónicos? Y llegamos a la conclusión de que no, que son cosas totalmente diferentes, otras proteínas con otro origen, algo diferente. Sí, son diferentes, por lo mismo que decías de que este es transporte activo, pero van de la mano, sobre todo el potencial de acción. O sea, porque las bombas son las que establecen el gradiente y gracias a ese gradiente pueden funcionar los canales. Uh-huh. Entonces funcionan como en seguidilla. Ajá, exacto. Porque imagino que las bombas funcionan más rápido, justamente porque son activas, ¿no?
Pues, o no necesariamente. no, fíjate que funcionan más rápido los canales. El transporte a través de las bombas es un poco más lento. Sí, aunque ahora que lo dices sí tiene sentido, porque si estamos hablando de que los canales iónicos van a favor del gradiente, es como algo que sucede, ¿no? Y lo otro como que tienes que nadar en contra de la corriente y meterle energía. Sí. Ajá, es como ir nadando hacia río abajo y río arriba, ¿no? Ajá, exacto. Ok, entonces tenemos por ahí algo pendiente que es hablar de los canales de los pulpos y estaba tratando de hacer un experimento de a ver si podíamos como acortar los episodios, pero son cosas tan interesantes que es imposible cortar la conversación, entonces probablemente esto va a salir como en parte 1, parte 2 para no cortarlo, ¿no? Excelente. Sí, ya vi que nos emocionamos. Todavía ni siquiera hablamos de los pulpos. Sí, que es por lo que los trajimos aquí, que es lo que todo el mundo está esperando. El Darius está ahí como, ¿y a qué hora hablan de los pulpos? Me mintieron, esto no tiene nada que ver con los pulpos. Pura mentira publicitaria. Mentira, no, mentira. ¿Cómo es? Todo es un engaño no, truco publicitario. Sí. Ok, sí. ¿Qué tienen que ver los pulpos en todo esto, entonces? Bueno, pues mira, los pulpos y los canales iónicos tienen una relación bastante íntima. Porque, verás, los primeros experimentos que se hicieron sobre excitabilidad, entonces ya quedamos que las neuronas pues son un tipo de célula excitable. Entonces, cuando se descubrió fue justamente neuronas. Y fue en neuronas de calamar. Entonces, fue en las neuronas del calamar gigante porque la ventaja que tienen es que sus axones son gigantes. Bueno, gigantes Tiene son... sentido. Ajá, gigantes. ¿De qué tan gigante estamos hablando? Miden como aproximadamente, estaba checando que 1 milímetro de diámetro. Entonces digo, eso ya es un axón así, wow, gigantesco. Espera, ¿de diámetro? Sí, de diámetro. O sea, lo puedes ver con tus Exacto, ojitos. lo puedes ver. Entonces imagínate, es un axón y lo puedes ver. Entonces, por eso ofreció este modelo muchas ventajas para poder estudiar entonces la excitabilidad de la neurona. Entonces, desde sus comienzos, todo esto se hizo en el axón del calamar. Quienes hicieron estos experimentos fueron 2 personas llamadas Hodgkin y Huxley, que de hecho recibieron el premio Nobel por todos estos descubrimientos de la excitabilidad neuronal. Y todos sus trabajos los hicieron en el calamar, en el axón del calamar. Entonces, pues desde sus orígenes, todo este estudio de los canales iónicos y la excitabilidad ha estado muy ligado con los pulpos, o bueno, con los cefalópodos. Con los cefalópodos, sus parientes. Y sus parientes, así es. Y hace poco, hace como 2 años, se publicó un artículo sobre cómo es que los pulpos pueden ir viendo su medio. Entonces, a mí lo que me gustó de este artículo es porque dicen, bueno, algo muy interesante de los pulpos es que su sistema nervioso es bastante intrigante. Y algo muy intrigante es que casi cada tentáculo te podría decir que es independiente entre sí. Es como si no tiene un cerebro, es como si tuviera 8 cerebros, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, son ganglios, no son cerebros, pero es como si. Sí, exacto. Y entonces, pues dicen que, bueno, entonces cada uno de sus tentáculos está funcionando casi como un cerebro independiente. Y entonces, como que se podría decir que van viendo con sus tentáculos, ¿no? O sea, como que van sintiendo el medio y van viendo si sí o si no. Sí, y ahí quiero aprovechar para hacer esta distinción, porque cuando uno no conoce cómo son los pulpos por dentro, uno imagina que son los brazos y que la cosa esta que tienen atrás es como su cabeza, ¿no? Y que tienen ahí, ¿no? Porque siempre dicen que los pulpos son muy inteligentes, entonces creo que es fácil pensar que tienen ahí un cerebro, ¿no? Pero en realidad esos son sus vísceras, es como están viendo su pancita atrás. Y bueno, no solo su pancita, es como todo lo que nosotros tenemos en el tórax, ellos lo tienen ahí en eso que parece cabeza. Y lo que en realidad su cabeza vendrían siendo sus tentáculos.
Sí, Bueno, tienen sus casi brazos. todo. Ajá, pues sí. Sí, todo eso son casi todas sus neuronas, de hecho creo que están concentradas en sus tentáculos, no Ujú. tanto en los Sí. ganglios. Sí, que ahí, bueno, los Sí. zoólogos van a decir, estos son brazos, porque los tentáculos son los de los calamares, ¿no? Los dos que tienen como... Es una distinción funcional o algo así, pero lo que suelen decir es que los pulpos tienen brazos, 8 brazos, Ah, de acuerdo. y los calamares sí tienen 2 tentáculos, que son estos dos largos. Pero creo que en el imaginativo popular es como los pulpos tienen tentáculos, entonces es como Ah, que no te vale. imaginas brazo. Ujú. Ujú. Sí, yo no sabía si usar brazo, pero Sí, gracias por la sí, aclaración. es que suena más cool decir tentáculo, pero bueno, Sí, para que no se ¿verdad? enoje ningún zoólogo que esté por ahí escuchando. Muy bien, sí, los brazos. Entonces, pues los pulpos pueden ir sintiendo el medio tal cual, ¿no? O sea, lo van Ujú. palpando y van viendo si sí se acercan o no se acercan. Entonces, pues nadie sabía muy bien el mecanismo molecular, o sea, cómo le están haciendo para sentir o no sentir, o decir que sí o que no. Y pues, oh sorpresa, evidentemente quienes están participando en todo esto, pues son canales iónicos. Entonces, Me sentí eso como en Scooby-Doo quitándole la máscara de, oh, son los canales iónicos. sí, es que sí, siempre que sea una respuesta así de rápida, pues uno tendría que pensar o suponer que hay un canal iónico involucrado. Y más sobre ir sintiendo estímulos externos, ¿no? Entonces, es un artículo muy padre porque hace cuenta que le ponen al pulpo, o sea, dicen, bueno, si sienten o como que medio huelen que hay una presa cerca, entonces van acercando más y más y más. Y si no, o sea, si no hay presa, no se acercan. Entonces, lo que hicieron fue que extrajeron a las ventosas. Todos estos canales iónicos, estos receptores, se encuentran en las ventosas. Entonces, extrajeron a la ventosa, vieron qué proteína se expresaba, encontraron estos canales que responden justamente a los químicos que están alrededor en el medio, pues. Entonces está muy bonito porque haz de cuenta que registran, o sea, cuando nosotros estudiamos canales iónicos, lo que hacemos es que registras con una técnica que se llama patch clamp Ujú. la actividad eléctrica de la célula. O bueno, mides la corriente que entra o sale. De cada célula Entonces, individual. ajá, de una Wow. célula. Ujú. Y entonces hacen experimentos de patch clamp en estas células y si le ponen así como que líquido de pez, literalmente le ponen así como líquido de presa, que sería como el de pececitos, entonces ven cómo se activa la corriente. Entonces, está increíble, o sea, dije, wow, o sea, quién sabe cómo, pero esta célula tiene una proteína que es capaz de responder. Entonces, están viendo ahí que se está activando directamente con el estímulo de la presa. Y algo también muy padre es que vieron que se inhibe cuando le ponías la tinta. Ujú. Entonces, como que ahí ya te estás dando una idea de cómo una molécula le está permitiendo al pulpo reconocer cuando algo es su presa o cuando no. Sí. Sabes que en este momento me estoy imaginando siendo un pulpo y con mis tentáculos sintiendo, saboreando cosas molecularmente. Como Exacto. intenten imaginárselo, cómo sería, cómo percibirían el mundo ustedes si tuvieran en lugar de un cerebro dividido en 8 tentáculos y fueran, bueno, brazos, como ya queremos, y fueran Ajá. sintiendo así, como saboreando. Es como ir con sus lenguas básicas, porque es como entre oler y saborear, ¿no? Sí, exacto. Y sí, es justamente también como lo que me gustó tanto, es como, wow, o sea, literal van saboreando. O sea, van pisando y van diciendo, tal vez sí o no. Entonces, está muy padre. Y además, pues hicieron experimentos en el pulpo. Entonces, o sea, animales vivos los ponen en un tanque. Entonces, la mitad tenía como que agua salina y la mitad del tanque tenía el estímulo, ¿no? Entonces, digamos, sí dicen, ponen unos derivados de moluscos. Entonces ahí van viendo si sí se acerca o cómo va cambiando la actividad del brazo. Entonces dicen que cada vez que le ponemos el estímulo empieza la actividad así a moverse un montón el Y el brazo. estímulo es como un químico diluido en el agua, ¿no? Ajá, es un químico diluido en el agua, que es un químico
Bueno, usan varios. Y casi todos son derivados de moluscos o de animales que sean su presa. Y pues está muy padre. Me gustó mucho ese artículo porque está muy interesante ver tal cual a la proteína que va respondiendo y cómo esa está regulando o va modulando cómo va a ser la actividad del pulpo. Y es como algo molecular que estás viendo directamente su efecto macroscópico, ¿no? Sí. Y me estoy imaginando ahorita, en lugar de los brazos, los estoy viendo como lenguas. Entonces, como 8 lenguas caminando. Sí, qué loco. Sí, eso es lo maravilloso de los pulpos, creo que pues, su sistema nervioso está increíble, la verdad. Y bueno, ya algo también muy padre del artículo es que finalmente mencionan que pues obviamente tienen un montón de receptores, ¿no? O sea, no es solamente uno. Y que dependiendo de la combinación, entonces van viendo si responden a tal estímulo o no responden a X estímulo. Entonces, pues obviamente hace falta muchísima más investigación, que es algo que los propios autores dicen. Pues dicen, pues seguramente tienen toda esta baraja de moléculas que están barajeando y según cómo se van combinando, entonces van respondiendo o no a ciertas cosas. Entonces, me parece algo muy bonito y es un buen ejemplo de cómo los canales iónicos, en este caso que son quimiorreceptores, porque están respondiendo a ligandos, pues está directamente vinculado al comportamiento del organismo y cómo responde. Sí, que justo decíamos al inicio, ¿no? De que es algo que se menciona muy de paso, pero en realidad está involucrado en procesos muy, muy importantes. Sí, súper importantes en todo. Ubicuos, que es una palabra que me gusta mucho, porque se usa mucho en los artículos científicos, pero significa que está presente en todos lados. Sí, esa es la palabra para ellos, ubicuos. Ubicuos, y por ahí si no la tenían registrada en su vocabulario, apunten ubicuos. Yo la aprendí y la trato de usar siempre que puedo, porque es muy útil. Entonces tenemos esto, y para ir, porque me gustaría quedarme todo el día hablando de esas cosas porque hay mucho que hablar, pero lamentablemente en radio tenemos como un tipo acotado, entonces tendríamos que ir redondeando, y como dijimos muchas cosas muy interesantes y también pueden ser muy complicadas si no habíamos oído nada al respecto antes, entonces ¿con qué se debería quedar a la audiencia sobre canales iónicos? Pues yo digo que se queden con que es un tipo de transporte celular, o sea, está ocurriendo al nivel de la membrana, que está regulando muchísimos procesos, de manera importante la excitabilidad celular, que involucra pues el disparar potenciales de acción, pero también muchos otros procesos que pues, pueden ser muy familiares para nosotros, como por ejemplo el sentir dolor. Quédense también con la idea de que son proteínas que están regulando casi todos los procesos fisiológicos celulares, o si no la mayoría, y que no son solamente simples poros en las membranas, que no son tan aburridos como parecen, debido a que sea transporte pasivo no quiere decir que sea aburrido, sino al contrario, son moléculas que tienen una regulación muy fina y por lo mismo es muy interesante tratar de entender cómo funcionan, porque digo, también usé ejemplos aquí como que muy generales, pero pues entender cómo funciona el canal iónico es increíble porque tienen muchos estados, o sea, porque uno piensa como que, bueno, está cerrado o está abierto, fin. Pero en realidad se ha visto que tienen un montón de subestados. Entonces, que hay muchos pasitos conformacionales de la proteína entre si está abierto o cerrado. Y cada uno de esos pasitos tiene ciertas propiedades. Entonces, pues bueno, eso es todo otro rollo, meterte en eso de los subestados de los canales, pero creo que es importante mencionarlo para darse una idea de lo complejo. Es pues bastante complejo el funcionamiento de estas proteínas.
Sí, pero muy siempre, interesante. siempre en biología es así como... De hecho, había un meme que lo explicaba muy bien con la fotosíntesis. La fotosíntesis es un buen ejemplo, ¿no? Cuando lo ves en la primaria, que es como la planta toma el CO2 y libera oxígeno. Y ya después, ya como ves qué sucede dentro y después ciclo de Calvin y demás cosas, como que se va complicando cada vez más si te metes mucho, mucho, Sí, mucho. Y puedes ver por fuera y decir, canales iónicos son esas proteínas que permiten paso de iones y después te metes como a cómo realmente funcionan, como tratar de entender realmente cómo funcionan y sobre todo ya ni siquiera de dónde vienen, que eso ya tendrías que entenderlos mucho mejor para poder tratar de decir de dónde vienen y cuál es su historia evolutiva y todo eso. sí, que eso está en otro rollo. Ujú, y su relación con el origen de la vida, que yo estoy seguro que hay cosas muy interesantes ahí. Sí, debe estar súper interesante eso. Ujú. Y, Totalmente de acuerdo. sí, y lo que decía esto no lo he investigado, pero estoy seguro que tiene algo que ver con biología cuántica, sobre todo los que reaccionan a temperatura y esas cosas, pero no nos metamos para allá. Quedémonos con eso, con la parte básica para poder entender esto y su relación con la percepción también, ¿no? Con que es lo Sí, que estuvimos hablando de los pulpos. exacto, están muy involucrados en la percepción. Este, y bueno, nada más mencionar, recordar que pues el premio Nobel del año pasado de fisiología se lo dieron justamente a David Julius y Arden Pataputian por haber descubierto cómo están involucrados estos canales en la percepción, en la fisiología sensorial. Pero bueno, la fisiología sensorial creo que pues es la parte más vistosa, ¿no? De los canales iónicos, como entender que si te pica, no te pica, te quemaste, no te quemaste. Pero detrás de toda la fisiología sensorial, creo que también hay que recalcar que los canales iónicos están involucrados en, por ejemplo, en el funcionamiento del corazón, en la contracción muscular, también están muy involucrados, en mantener la sinapsis también. Entonces, un montón de cosas que no son tan vistosas, tal vez, pero pues yo sí creo que en cualquier proceso fisiológico hay un canal iónico involucrado, Sí, cualquiera. y mantener la sinapsis, me parece. Estoy muy interesado en mantener mi sinapsis, entonces Sí, bueno, son sí, importantes. mantener la comunicación neuronal es súper importante también Ujú. eso. Tu vida depende de los canales iónicos y de su correcto funcionamiento. Así es, totalmente. Si los llegas a inhibir, te mueres. Por Sí. ejemplo, la toxina de los peces globo, Ujú. la tetrodotoxina se llama así, pues ya sabes, ¿no? Si te pica o si te mueres, si te comes esa toxina, pues te mueres. Y justamente es porque esa toxina inhibe los canales de potasio. Ujú. Ujú, entonces te puedes morir, se te para el corazón. Y sí, ahora que lo dices, porque recuerdo mucho eso que se hizo viral de que los delfines usan la toxina del pez globo para de manera recreativa, ¿no? Esencialmente como Ah, una es droga. verdad. Y si Ajá. hablamos de que tienen que ver algo con la percepción, entonces quizá a ellos les afecta alguna vía en donde perciben el mundo de manera diferente. Wow. O sienten algo. Bueno, por algo lo han de Ajá. usar, ¿no? Sí, Es difícil meterse en la cabeza de un delfín para ver qué experimenta. sí, para ver qué se siente. O sea, a nosotros solo nos mata. Sí. O quizás si juegas con la dosis, no sé. Pero bueno, ya, ya ese es otro tema totalmente diferente. Antes de irnos, te voy a abrir el micrófono por si quieres decir algo abierto así al mundo sobre cualquier cosa o mandar saludos o es tu momento en el espacio radiofónico. Bueno, gracias. Solo quiero decir que bueno, es mi primera vez en el espacio radiofónico, entonces es un momento muy memorable para mí. Entonces te agradezco muchísimo a ti y a la Biozona por haberme permitido estar aquí con ustedes. Me encanta hablar de esto, entonces, pero casi nunca nadie quiere escuchar. Ujú. Entonces, que me hayan dado el espacio de hablar libremente y que nadie me haga cara de aburrimiento es increíble. Entonces, muchísimas gracias. Espero pues que continúen dando espacios así y ojalá que sea un gran éxito esto y que haya cambiado un poquito su idea sobre lo que son los canales iónicos. Si no los conocían, pues que al menos sea una buena introducción.
y no tan árida como la que generalmente siempre todos tenemos. En la escuela, sí. No, la verdad es que me he divertido muchísimo y he aprendido bastante. Ha sido Sí, es muy interesante. divertido. Sí, es lo bueno cuando... Bueno, la Biosona también está pensada como un espacio para eso, ¿no? Para que gente que se dedica a ciertas cosas pueda venir y hablar libremente de sus pasiones y ñoñar a gusto en este Ñoñar a espacio. gusto, sí, sí, me encantó, la verdad. Ok. Muy bien, y de hecho si quieres escribir más, si quieres hablar más sobre estas cosas, pues te hacemos la invitación al blog, si quieres en algún momento ñoñar más y Bueno, contar el mundo de los canales iónicos y por qué son tan bellos. lo voy a hacer. Muy bien, entonces vamos a ver cómo queda esta edición, pero me ha resultado fabuloso esta conversación y por ahí seguimos platicando a ver si nos salen más temas y hablamos otro día más a detalle de Claro, otras cosas o si la gente tiene preguntas. sí, perfecto. Listo, pues esto fue nuestra plática sobre canales iónicos. Yo soy el Juamas Ana Elena. y esto es La Biosona. Gracias por sintonizarnos. Chao. Gracias. Esto fue La Biosona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.